Los periodistas. Bienvenidos al espacio de los periodistas. Estamos con ustedes esta vez con una charla con un periodista español de carrera, trabaja en el ABC, uno de los diarios más importantes y de los más antiguos en Europa, prácticamente de los primeros en España, con un archivo, una hemeroteca maravillosa, fabulosa. Cuando tengan alguna oportunidad de estar en Madrid y puedan entrar a los archivos de ABC, creo que es una experiencia maravillosa. Francisco de Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Te dicen Paco, ¿verdad? Bueno, Paco es el apelativo familiar en España de Francisco. Sí, sí. Pero te diré Paco, pero, te diré sí. Francisco, ¿cómo te diré? Bueno, Paco. Bueno, pues Yo Paco de Andrés. Sí. Desde hace algunos años estás como corresponsal para los temas relacionados con el Islam. Sí. Un asunto que para los mexicanos, pues la verdad no es muy conocido porque para nosotros el Islam queda bastante lejos, sí, pero está muy cerca del occidente. Las últimas ejecuciones de pues los cristianos coptos a 350 kilómetros de Roma, el anuncio de la guerra contra Roma, la denuncia contra los sionistas y los cruzados, este tema del nuevo califato y del Estado Islámico, de la violencia. ¿Qué está pasando, Paco? Bueno, es relativamente complejo porque es difícil entender la situación sin ver un poco el desarrollo que ha vivido el Islam desde la Segunda Guerra Mundial y particularmente desde las guerras contra Israel que perdieron los árabes. Pero básicamente lo que está ocurriendo es que han fracasado los modelos occidentales o pro-occidentales en Oriente Medio, en Medio Oriente, como dicen aquí. Han fracasado esos modelos y la gente en Medio Oriente está buscando algo distinto de los modelos pro-occidentales, especialmente socialistas, tipo Nasser en Egipto, tipo Assad o tipo Hussein en Siria o en Irak. Y la única alternativa que se les ofrece ahora es una alternativa islamista, es decir, de una visión del Islam muy radical. ¿Al-Qaeda? Al-Qaeda es islamismo armado, es islamismo violento. Pero es el que vemos que actúa en algunas partes, ¿no? En Siria, en sí, Libia. Sí. La gente no está con Al-Qaeda, la mayor parte, yo creo, en mi opinión, por mi experiencia, la mayor parte del mundo árabe o del Islam, porque hay que pensar que la mayor parte de los musulmanes no viven en Medio Oriente, sino que viven en Indonesia, viven en Pakistán, viven en Nigeria, o sea que hay que tener una visión más amplia. Y en Francia, y en Alemania, y en Turquía. Y en Europa, claro, y en Europa, que hay mucho emigrante musulmán, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los musulmanes, por no hablar solo de los árabes, aunque es el núcleo duro, la mayor parte de los musulmanes no son violentos, pero muchos de ellos justifican la violencia como un medio para alcanzar el fin, que es una sociedad más justa, acorde con su religión, que es el Islam. Entonces, ¿es una guerra santa, Paco? Para muchos de ellos sí, Es un conflicto motivado por la religión o por un instinto de supervivencia frente a la cultura occidental de raíces cristianas. ¿Qué tanto tendría que ver el tema económico? ¿Se mueven también por necesidades económicas? Bueno, digamos, los occidentales están presentes en Medio Oriente por razones económicas, no por razones ideológicas. Estoy hablando de Estados Unidos, de las grandes potencias occidentales que han perdido muchísimo de esa motivación cristiana que en su día tuvieron los cruzados. Están ahí por los recursos energéticos, por parte de Occidente, de las compañías occidentales y los gobiernos occidentales. Por parte de Medio Oriente hay también motivaciones económicas de poder. Evidentemente, los movimientos islamistas radicales como Al-Qaeda o Estado Islámico buscan poder político y también poder económico, poder tener en sus manos esos recursos energéticos que todavía hoy son fundamentales para Occidente. Hace unos días, después de estas ejecuciones que decía yo de los cristianos coptos, el Papa hace un llamado, sí, pero el presidente de los Estados Unidos hace otro llamado que generó una polémica tremenda. Trató de poner en valor el concepto de las cruzadas de la Edad Media. Sí. ¿Nos acercamos a eso, al enfrentamiento de las religiones musulmanes contra cristianos? Sí. Bueno, a los islamistas radicales especialmente, como los grupos armados de Al-Qaeda y Estado Islámico, les interesa muchísimo que se maneje ese término de cruzadas, porque el término cruzadas despierta en la sensibilidad y en el imaginario de los musulmanes
pues una serie de resortes psicológicos y de motivación para la guerra y para el conflicto y de defensa de su comunidad muy importantes. Es decir, que a los islamistas radicales les interesa mucho manejar ese concepto, pero es totalmente inexacto. No hay cruzadas, ni creo que se vayan a producir en gran medida, primero porque la motivación que produjo las cruzadas ha desaparecido por completo. Son cosas de hace 5 o 6 siglos que ya tuvieron su momento histórico y se pasó. Y luego también porque los estados occidentales, insisto, no están en Medio Oriente por razones religiosas, ni por razones ideológicas, ni por razones económicas y de geoestrategia política. ¿Cómo se maneja un periodista español en el escenario musulmán? Es cierto que los españoles han tenido una convivencia de siglos y muchas de las tradiciones, sobre todo gastronómicas y de arte, están relacionadas con el mundo árabe. Sí. Pero ya estar en el terreno del análisis de la noticia, del comentario, de lo que está pasando, de informar, Sí. ¿Cómo es esto? ¿Hay algún riesgo para ti? Depende. El Medio Oriente, aunque parece desde fuera que es una unidad, un conjunto coherente, es muy distinto. Cada país es distinto, cada país tiene sus peculiaridades y también sus riesgos, ¿no? y sus dificultades para trabajar como periodista. Hay países en los que es más fácil trabajar como periodista, conseguir un visado, una visa para trabajar como periodista, como puede ser Túnez, Líbano, y otros países donde es muy complicado conseguir esa visa, como puede ser Arabia Saudí, que aunque parece un país muy cercano a Occidente, muy implicado en la alta tecnología, es un país tremendamente opaco, cerrado, intolerante y enemigo de la libertad de prensa. Entrar para trabajar en Arabia Saudí, yo he estado 3 veces para mi periódico, fue muy, muy difícil, y una vez dentro también moverse muy complicado porque quieren controlarlo todo. Y no digamos ya, estoy hablando de Arabia Saudí, un país en paz, y luego están los países que están en guerra, donde, claro, entrar allí, como ahora en Siria, Irak, es complicadísimo. Afganistán, sin duda, ¿no? Será de los más complicados. Afganistán, de los más radicales, ¿no? Sí, también. Sí, Ahora, hace algunas semanas con algún analista local comentábamos sobre por qué hay estas nuevas fuerzas, sobre todo los más radicales, los que toman las armas, los que deciden ir a la lucha pues armada. Y él señalaba que la responsabilidad es de los maestros, de los encargados de enseñar a las nuevas generaciones, Sí. que los están dejando no solamente enseñarles a leer el Corán, ¿no? Que es toda una tradición de cómo se va leyendo a cierta edad, Sí. sino de las instrucciones políticas que les dan. O sea, estamos ante un fenómeno de un Estado político islámico religioso. Sí. La religión Sí. sí gobierna. Sí. No está separada del Estado como No, no. lo es en Occidente. Ese es uno de los problemas graves que tiene el Islam, para adaptarse al mundo contemporáneo y convivir con Occidente. El problema de que para ellos la política y la religión están identificados, y cualquier concepto de Estado para un islamista, para un musulmán que quiere ser coherente, cualquier concepto de Estado tiene que ser teocrático, es decir, el Corán y la religión y la Sharia es una unidad. Tiene que estar presente la ley penal, no es una ley penal civil, sino tienes una ley penal inspirada por la religión. De ahí vienen todos estos problemas de intolerancia, de la ley de la blasfemia, de las decapitaciones, de la condena de muerte al apóstata, al musulmán que deja oficialmente de ser musulmán. Eso es un problema muy grave, muy serio, muy de fondo, que, como tú dices, está también de una manera perpetuado, arraigado por la educación. La educación en Medio Oriente es una educación netamente religiosa. Las universidades son muy malas, las universidades seglares, laicas. Para eso tienen que salir al extranjero, muchas veces los hijos de musulmanes, de árabes ricos. Y esa formación, esa orientación básicamente religiosa es la que de alguna manera pues está condicionando mucho esa mentalidad fundamentalista que luego tienen de mayores, ¿no? Trascendió mucho el hecho, pues, ataque a esta revista Charlie Hebdo. Es un medio periodístico, es un medio crítico,
un poco irónico o en exceso irónico, no solamente de los musulmanes, de todas las religiones y de todos los personajes. ¿No será que también en el fondo en Occidente hemos perdido el respeto a la dignidad de las personas, de sus prácticas religiosas y estamos provocándolos? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que en el caso de Charlie Hebdo y de otras publicaciones satíricas, desde luego se ha cometido un delito, un crimen terrible, matando a esos periodistas, porque el primer derecho es el derecho a la vida, pero después del derecho a la vida hay otros derechos tan importantes como es el derecho a la religión, el derecho a respetar a las personas, la obligación de respetar al prójimo, de no ofenderle en sus valores más íntimos, y creo que algunas publicaciones en Europa tienen un mal concepto de la libertad de expresión que les lleva al libelo, que les llevan a la provocación y a la blasfemia. Y a la sátira que decías. Y a la sátira, pero en el caso del Charlie Hebdo es una sátira blasfema, es decir, que lo que buscan es hacer daño a la religión, atacar a la religión. ¿Qué ocurre? Como tú decías, antes Charlie Hebdo y otras publicaciones atacaban solamente a la religión católica. Entonces, como decíamos en español, hay un refrán que dice es dar lanzada a moro muerto, que es decir, que estaban disparando contra un cadáver. Sabían que los católicos, por muchas razones, no íbamos a contestar con la violencia, en todo caso rezando por ellos, para que se conviertan, perdonándoles, no comprando esas publicaciones, etcétera. Pero estaban dando una lanzada a moro muerto. Cuando el Islam empieza a tener mucha importancia en Francia y en otros países europeos, estos dicen, no, también puede ser muy interesante provocar para vender más, provocar también al Islam, a la religión musulmana. Y empiezan a dar lanzadas, pero a moro vivo. Esta vez el morito ha reaccionado y ha contestado con la violencia, porque para un musulmán la blasfemia es algo horrible y el Corán les exige contestar matando al blasfemo. La pues, inspiración que hay para los del Estado Islámico, decía yo en un inicio, es el combatir el sionismo, que ahí estamos hablando ya de una cultura y una religión totalmente diferente y milenaria, igual que menos que los sionistas. Los musulmanes no tienen tantos años, ¿no? Pero bueno, hay una confrontación histórica. Los denuncian. ¿Tú crees realmente que la confrontación sea esa, o es un pretexto para justificar las acciones que ellos están emprendiendo? Bueno, el problema del choque entre el sionismo y el Islam viene de antiguo, bueno, de antiguo relativamente desde la creación del Estado de Israel, porque mientras no existía el Estado de Israel, hasta el año 49, pues los judíos y los musulmanes se llevaban relativamente bien, es decir, convivían. En los países de mayoría musulmana, los judíos, como en Europa, pues eran ciudadanos de segunda categoría, pero se les toleraba, pagaban sus impuestos especiales por no ser musulmanes, etcétera. Fue la creación del Estado de Israel lo que provocó este choque que parece irremediable a muerte entre judíos, israelíes, sionistas y musulmanes, pero la motivación es básicamente política y económica, es decir, no es ideológica porque, insisto, antes de la creación del Estado de Israel convivían y el Corán considera al judaísmo, igual que al cristianismo, como la religión del libro, es decir, una religión monoteísta a la que hay que respetar, aunque tiene que estar bajo la bota del Islam, musulmán. ¿No? Del musulmán. Pero ha sido la creación del Estado de Israel lo que ha provocado que donde vivían los musulmanes ahora se ha creado un nuevo ámbito que también es teocrático, solo pueden mandar los hebreos, los judíos, y eso crea pues unas tensiones políticas y un odio. Radicalismo. Un radicalismo, pero un radicalismo político, ideológico y no de carácter político, pero no de carácter ideológico, digamos, con raíces ni en la Biblia ni en el Corán. Sí. Oye, cuando se oye del nuevo califato, ¿es posible esto? ¿Que haya un nuevo califato? Yo creo que no. Yo leí hace 8 o 10 años algún español ahí
Córdoba, en Sevilla, no me acuerdo en dónde, algún español rico que había comprado no sé qué tantos terrenos para recuperar el califato y exigía y se cambió a la religión musulmana. Fue una nota por ahí en algún diario de estos tremendistas, se manejaba ese tema. Se me hizo como una cosa curiosa nada más, pero cuando ya oyes en otros escenarios que el nuevo califato y el Estado Islámico y que hay dos corrientes y están buscando uno al otro reconquistar España, los árabes, los musulmanes, ¿es posible esto? No, no es posible. Yo creo que es una utopía. Ellos mismos yo creo que en el fondo lo saben, pero les interesa azuzar ese recuerdo histórico, esa nostalgia, esa imaginación para, no sé, para animar, enfervorizar a sus seguidores. Es una bandera. Es una bandera, es una bandera. Es decir, que a ellos lo que les interesa en realidad es afianzar el califato en los territorios que ahora han conquistado y que quieren ampliar, en Siria, en Irak. Si pueden extenderlo un poquito más hacia el Levante, hacia Jordania, hacia el Líbano, pues tanto mejor. Pero lo que quieren sobre todo tomar el Mediterráneo, digamos, la parte de toda esa zona medio la influencia ya en lo la comercial, en lo económico, en el Mediterráneo, y muy cerca ya de Roma, dirían, ¿no? Sí. Pero lo de Roma, una vez más, es otra vez el espantajo de la memoria histórica, de la nostalgia de lo que fueron en su día los musulmanes y dejaron de ser después de Lepanto, especialmente de las últimas batallas contra los turcos. Ojalá salgan observantes por ahí. Pero yo creo que nadie se lo toma en serio cuando amenazan a Roma, al Vaticano y dicen que van a enviar medio millón sin papeles desde las costas de Libia Roma, y tomar Roma. La cabeza de Roma, la guerra es contra Roma. Yo creo que son fantasmadas, son cosas pues fantoches, sin embargo, están a 350 kilómetros de la bota itálica. Eso es verdad. En geopolítica eso tiene una importancia, ¿no? Sí. ¿Qué pasará? ¿Qué pronóstico tienes? Este año habrá más ejecuciones posiblemente, ¿no? Seguiremos viendo estas escenas terribles de terror, de una ausencia absoluta por el respeto del otro, de la dignidad humana, creas o no creas en el Dios que creemos nosotros, ¿no? Pero ¿seguirá esto? Yo me temo que sí, ojalá me equivoque, pero me temo que sí, porque el Estado Islámico está muy arraigado en los territorios que ha conquistado en Siria y en Irak, y mientras Occidente no ponga en marcha una alianza militar con tropas de tierra que sea capaz de reconquistar ese terreno, pues eso seguirá. O sea, ¿tú crees que debe entrar Estados Unidos y los aliados de los Estados Unidos a los territorios ocupados por los radicales? Hoy el tema de Obama, yo creo que sí, eso es lo que va a pasar. Yo creo que no sé si es lo que va a pasar, pero creo una guerra. Sí, yo creo que es necesario. Como la de Irak de hace años, del Golfo Pérsico, así a ese estilo. Pues probablemente, no tan fuerte porque en aquel momento Irak contaba con un ejército en teoría muy superior al que tiene actualmente el Estado Islámico y con armamento también superior, pero yo creo que tal como están hoy las cosas, el único modo de evitar que el Estado Islámico vaya más en conquista de territorios y en la conquista sobre todo del alma y de la mente de muchos musulmanes es una intervención, lo que llaman una injerencia humanitaria, es decir, para parar las barbaridades y las violaciones que están teniendo lugar. El tema de la mujer es impresionante. De las mujeres, de los esclavos, de los rehenes cristianos, de la persecución a los kurdos, cristianos, ¿no? Los cristianos, de los kurdos que también están asesinando fríamente. Occidente, con los aliados árabes, tiene que poner en pie una alianza, pero en serio, no un paripé, que es lo que en estos momentos ha hecho desde hace meses Obama, que es bombardear de vez en cuando, llevar a cabo operaciones de bombardeo. Más como tener un pretexto de cohesión interna, ¿no? En Estados Unidos. Las elecciones, todo esto, ¿no? Sí, el problema además, como tú dices, es que tenemos elecciones en Estados Unidos ya muy cerca y eso pues contamina mucho. Contamina mucho. El que lo ha aprovechado maravillosamente es el presidente de Francia, ¿no? Sí. Para él ha sido un golpe maestro. Sí, todo lo que ocurre es que, bueno, si eso se queda ahí, la gente se olvidará y volverá a caer en las encuestas dentro de poco. O sea, eso si no tiene continuidad, será no sé, un cohete de feria, ¿no? Más que
Cohete de feria. Paco de Andrés, muchísimas gracias. Estupendo. Un placer charlar contigo. Igualmente, ¿eh? Te vuelves para Madrid y a trabajar. Y a trabajar, sí. A seguir sobre el Islam. Esto es. Pues ahí te leeremos en el ABC. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. A ti. Gracias. Hasta luego. Un análisis breve, pero sustancioso, aquí en el Espacio de los Periodistas.